todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este comienzo de ciclos de conferencias organizada por la Escuela de Salud Pública, nuestra Facultad de Ciencias Médicas, y hoy con un distinguido disertante. Profesor Irico, ¿quiere presentarnos? Gracias. Buenas tardes o buenos días y muchas gracias por la presencia de todos ustedes para dar inicio a este ciclo de las conferencias de la Escuela de Salud Pública para este año 2020. Y en esta oportunidad hemos querido dar inicio a este ciclo de las conferencias con este gran desafío, con esta gran problemática sanitaria que hoy tenemos en el país, que nos está preocupando. Por lo tanto, desde la Escuela de Salud Pública creemos que es sumamente necesario darles todo lo que significa la problemática sanitaria, haciendo una verdadera promoción, tomando las herramientas para hacer posible la prevención. Y hemos invitado al profesor Hugo Pisi, que es un eminente y destacado profesor en este tema, profesor plenario de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Rioja, autor de numerosos libros, entre ellos el libro de toxoplasmosis, que tiene la faja de honor de la Academia Nacional de Francia. Además, tiene múltiples premios en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Es el médico que más premios tiene. Por lo tanto, para nosotros es un enorme orgullo tenerlo aquí. Tiene muchísimas distinciones, tanto en el ámbito nacional, en nuestro Congreso de la Nación, en la Unicameral de Córdoba, en la Legislatura de Santa Fe, en nuestra universidad, en nuestra facultad, de tal manera de que nos llena de orgullo contar con su presencia. Pero también quiero destacar que cada vez que lo hemos convocado siempre ha tenido la enorme predisposición para estar con nosotros y hablarnos de toda esta problemática. Yo también quiero agradecer en nombre de la Escuela de Salud Pública la enorme predisposición y el gran apoyo que nos dio el señor decano cuando propusimos hablar de este tema. Así que al doctor Rogelio Pisi agradecerle enormemente el apoyo en todo sentido para llevar adelante este ciclo de conferencias que están vinculados, repito, a la problemática sanitaria. Y quiero dejarle al doctor Pisi para que nos exprese sus palabras, porque él está muy involucrado con este tema. Así que, Rogelio, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, profesor Pisi. Gracias, Gustavo, gracias a todos por pegarse. Esto es un simple aporte que nosotros hacemos desde la Escuela de Salud Pública, desde la Facultad de Ciencias Médicas, un aporte a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, transmitirles que son momentos de ser criteriosos, transmitir tranquilidad a la comunidad. Esa es nuestra responsabilidad social como universitarios, identificar cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y dar respuestas. Y hoy nosotros tenemos que transmitir tranquilidad a la comunidad. El rector no está en Córdoba, les mando un saludo a todos, pero comentarles que nuestros hospitales universitarios desde el primer día están preparados para cualquier contingencia, no solamente con el tema del coronavirus, sino con el dengue y el sarampión. Desde el día 27 de enero, que fue el primer contacto de infección entre humanos que se detectó con el tema de coronavirus, nosotros en nuestros hospitales universitarios tuvimos los comités de emergencias, lo que es el servicio de infectología, la Guardia Central, la unidad de medicina crítica, con todo un protocolo, siguiendo el protocolo de nación. Así que es momento de transmitir tranquilidad, estamos preparados para cualquier contingencia y quería agradecerle al doctor Irico por esta conferencia que hoy propuso. Al doctor Pisi no lo conocía, pero desde el primer momento que tomamos contacto es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Así que agradecerles también
también su presencia y siempre su colaboración. Así que muchas gracias a todos. Profesor Hugo Pizzi, esperamos su palabra. Bueno, buen día. Esta es mi casa, es un ambiente muy agradable para mí. Estar ante distinguidos profesores, jóvenes que están siempre muy preocupados por estas patologías, hombres de la política, o sea, en general, todos los que en este momento me están acompañando. Quiero explicarles cómo va a ser esto para no cansarlos. Han venido conmigo dos profesores que son una eminencia, el doctor Thomas, que es el investigador principal de la cátedra y del Centro de Enfermedades Tropicales, y el profesor Pons, que ha sido ex ministro, que les voy a contar un detalle de eso también. Actualmente es director del Hospital Nacional de Clínica. Pero con el doctor Pons nos tocó trabajar en la epidemia H1N1. Él estaba como jefe del ANLIS Malbrán. Inclusive hasta pudimos conseguir para el Instituto de Virología un aparato que lo conseguimos en un tiempo récord gracias a él. Y estuvimos en todos los comités de crisis de todas las provincias de Argentina. Inclusive yo recuerdo que estaba el obispo que tenía que cerrar las iglesias, estaba el hotelero que tenía que cerrar los hoteles. O sea que fue una experiencia que yo quiero de una u otra manera volcarlo y acá. O sea, cuando yo termine, que voy a ir muy rápido, los que quieran cuestiones técnicas, absolutamente técnicas, especialmente este hombre que está muy relacionado con los alemanes, con la Universidad de Turinga, porque hace toda la predicción de epidemias y demás, los ratios y demás, se acercan a él. Y todos los que quieran ver la parte de cuestiones gubernamentales y acciones se van a acercar al doctor Pons, así no incomodamos a los que realmente querían diríamos, la esencia de la conferencia. Bueno, la primera, por favor. La técnica. Bueno, ¿cuál es la realidad del cambio climático actual en Argentina? Esto que está de este lado es el mundo actual. Es un mundo que se está calentando, que tiene un efecto invernadero. Este que está acá, vivieron muchos de ustedes cuando eran chicos y salían de su casa y el rocío matinal le mojaba los zapatos. Eso ya no existe más. Y además había en todos los colegios una cosa que se llama sabañón o eritema pernio en las orejas y en los dedos. El doctor Dipp, cuando quiere mostrarle a los alumnos eso, no está más. Hace 10 años que no está más. O sea que nos hemos tropicalizado. Por ende, si nos hemos tropicalizado, han venido todas las patologías exóticas del trópico y es lo que tenemos hoy en día. La que sigue, por favor. La que sigue. A ver, observen ustedes este detalle. La reserva de agua potable está en el sur argentino, fundamentalmente en todos los glaciares. Este es un glaciar que se llama Uppsala, tiene el nombre de la Universidad de Uppsala, que es sueca, porque quien lo descubrió y lo describió era un profesor de Uppsala. Observen ustedes, año 1924, año 2004. 2004, mire que estamos en el 20, totalmente derretido. O sea que las reservas de agua se están derritiendo por el cambio climático. El doctor Fernández, que es de nuestra cátedra, con bota de media caña la pasó acá, lo caminó de punta a punta. Quiere decir entonces que prácticamente se está derritiendo la Antártida. La que sigue, por favor. Observen Córdoba, y les doy 2004 para que se...
ustedes hagan la inferencia de lo que es en la actualidad. Esto es la deforestación. Córdoba con el bosque nativo en el año 1904, Córdoba con el bosque nativo 2004. Les aseguro que hoy es la mitad de esto, es acá. Rompen el bosque nativo, siembran. Pero eso la naturaleza nos cobra todo eso. Siga, por favor. Esta es la isla danesa Dinamarca. Dinamarca siempre tuvo hielos eternos y contando desde el suelo hacia la superficie había 30 metros de hielo en algunos lugares. Dinamarca hoy está derretida. Ahora ustedes se preguntarán dónde va toda esa agua, la que sigue, por favor. Y esto es, por ejemplo, analizando el casquete ártico. Vuelva, por favor. Observen ustedes este detalle. 1984, septiembre del 2016. Un tercio. Toda esa agua va a los mares. Ya van a ver por qué hay tantas modificaciones meteorológicas. Siga, por favor. Y acá empiezan a aparecer cosas rarísimas. Ustedes me dirán, pero ¿por qué me lo muestra acá Hitler? Porque cuando se derritió todo en el Ártico, apareció esto. Era una base alemana para reaprovisionar submarinos, que inclusive tenía una serie de antenas, nadie la veía, estaba todo bajo hielo, tenía una serie de antenas mediante las cuales avisaban de las condiciones climáticas para que salieran unos aviones, especialmente los Stuka, que tenían un tren de aterrizaje fijo y les costaba mucho, pero eran mortíferos. Entonces, todas estas cosas están apareciendo ahora, están todas debajo del hielo, estuvieron años y años y años. Pero esta es más curiosa, si esto impacta, la que viene ahora es más todavía. En la época de la Guerra Fría, año 1956-57, se empieza a derretir el hielo y aparecen estas bases que son bases norteamericanas que tenían de 4 a 5 kilómetros de túneles y estaban más o menos debajo de una capa de 15 a 20 metros de hielo. O sea que aparece esto. Entonces los periodistas, cuando es abandonada la base, los periodistas, hay uno que se llama Warren, que es de Ohio, pide permiso y entra a los túneles. Y entra con un contador Geiger. Y el contador Geiger prácticamente no le hacía pipí, sino que le saltaba, porque evidentemente había o hubo en esos lugares las ojivas nucleares, que después el Pentágono lo aceptó. Observen ustedes todo lo que está sucediendo, porque han aparecido hasta animales prehistóricos que no estaban en la escala zoológica clasificados. O sea que estaban bajo hielos eternos y que nosotros nunca los habíamos conocido. Siga, por favor. ¿Cómo impacta esto en la naturaleza aparte de las enfermedades? Hay prácticamente 1 millón de especies que han desaparecido y hay otro millón que está en vías de desaparecer. Una de las más representativas, y por eso les muestro el oso polar, es esta, que prácticamente ya no tienen cómo alimentarse y para poder hacerlo tienen que nadar, se agotan y se mueren ahogados. ¿La que sigue? Y hay un detalle que ha asombrado mucho a los biólogos. Resulta ser de que el oso, en la naturaleza, cuando se lo estudia en la escala zoológica, es uno de los animales más amorosos con la cría. La prueba evidente de que la mayoría de ustedes, mujeres que han estado enamoradas en algún momento de su vida, han recibido un osito de peluche con el te amo. Porque la gente conoce cómo es el oso. Nadie regala una víbora de peluche y dice te amo. O sea, ahora, lo curioso de todo esto es que ante el hambre, los osos están comiendo a la cría. Nunca sucedió y no está registrado. Vean ustedes cómo hacen las especies con el fin de preservarse. Siga, por favor. Y esta es una cosa que apareció hace poco tiempo, que la prensa lo ha aparecido hace muy poquito tiempo, pero es una osa que fue seguida por vía satelital y murió prácticamente desnutrida y lógicamente se cayó y se ahogó. Pero esta es la realidad de los pocos osos polares que quedan. Así impacta el cambio climático en todo este tipo de especies. Sigue, por favor. Y esta última, esta es nueva de febrero.
Observen ustedes lo que es la Antártida, cómo se está derritiendo. Lugares de Antártida han tenido 20 grados de temperatura, insólito. Buscando en los registros, nunca hubo esa temperatura. Sigan. Miren ustedes la Antártida, se puede caminar perfectamente bien. Y hay algunos que estaban con manga corta. Sigan. Todo esto impacta de distintas maneras en nuestra vida. Si yo deforesto una región y siembro cualquier tipo de producto o cereal, cada vez que llueve, la tierra pierde su capacidad de absorción. Entonces, al perder su capacidad de absorción, el agua irrumpe en los pueblos aledaños a todos esos lugares. Esto es una cosa de Córdoba, esto es Pozo del Molle. La inundación del Pozo del Molle. 1,5 metros entró de agua en las casas. Ustedes dirán, bueno, se arruinará un mueble, se arruinará un artefacto eléctrico. No, señores. Se arruina la historia de las personas. Se arruina la memoria familiar. Porque no queda una foto, no queda un solo documento, no queda absolutamente nada. Es algo terrible, la inundación es algo terrible. Pero cuando sucedió esto, hacía 6 meses que había sucedido en un pueblo que tuvo que ser totalmente abandonado. No sé si recuerdan Idiazábal, todo en Córdoba, les estoy hablando de Córdoba. Siga, por favor. Bueno, conclusiones. Hacia el año 2050 los glaciares del Himalaya se van a derretir. Ya está totalmente la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas lo dicen. Por lo tanto, un 23% de la población china tendrá sed. ¿Qué irá a pasar? Se explicarán por qué hay tantas bases chinas en toda Sudamérica. Porque evidentemente de algún lado van a tener que sacar agua. El ritmo de derretimiento de la Antártida va a aumentar 7 metros la superficie de los mares. Esto ya prácticamente está. A tal punto que, por ejemplo, los corredores inmobiliarios del Mediterráneo aconsejan, y en Punta del Este también lo están haciendo, no compren primera línea las casas. No compre frente al mar. El mar está creciendo, usted compre en segunda línea. Porque hay muchos lugares donde ya fueron tapadas. 7 metros que suban los mares no solo van a inundar la periferia, sino que va a haber más fenómenos meteorológicos, rayos, centellas por la evaporación y demás. Y ahí está la explicación por qué tenemos tantos tsunamis, por qué tenemos tantos huracanes, etc. Sigue, por favor. No, me falta el Amazonas. Cuando fue deforestada el Amazonas, que también fue para buscar oro y para sembrar soja, en la parte donde estaba deforestada la temperatura subió 8 grados. Cuando se fue el presidente Lula mandó el ejército ahí para que no siguieran deforestando. Hoy les puedo asegurar de que ya esto debe estar el doble de deforestado. Hay un registro de Ushuaia que en los últimos eneros aumentó 1 grado de temperatura. Y es muy probable que alguien de los que están sentados acá me dice, che, pero 1 grado. 1 grado en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es enorme. Por eso hay unas pistas de esquí que ya no están más, que ahora son para pasear. Recuerden que el 1 grado solito genera 7% más de vapor de agua, y es la evaporación que es el motor de todos los fenómenos estos meteorológicos que hemos hablado. Y dejé para el último, el número 6, que esto lo dice la Organización de Naciones Unidas, el Comité de Expertos. La Tierra entró en la 6ª extinción masiva y amenaza a 1 millón de especies animales más y vegetales que se verán en peligro de extinción debido al cambio climático y la acción del hombre. ¿Por qué el Comité de Expertos menciona a la acción del hombre? Esto no es problema de la naturaleza, señores. Esto es indolencia de los seres humanos. Analicen todo lo que quieran analizar y siempre se van a encontrar con esto. La que sigue, por favor. Fíjense ustedes cómo están geopolíticamente manejando la situación las grandes potencias. Por ejemplo, Rusia desembarcó en la Antártida una brigada armada hace muchos años, hace 7 años más o menos, que cada 6 o 7 meses se renueva. ¿Qué sentido tiene una brigada armada ahí? Es el agua. Por eso los expertos en geopolítica dicen de que si hay una tercera guerra mundial es por el agua. La primera fue por límites, la segunda fue por el petróleo, después hubo 2 o 3 escaramuzas por el petróleo y la tercera sería por el agua. Sigo, por favor. Y entonces aparece este mosquito
que nosotros no lo teníamos y que la cátedra y la Facultad de Medicina lo advirtió. Cuando yo digo lo advirtió, es porque hace 25 años que hablamos de este tema. Y el que dude, lo único que tiene que hacer es cruzarse a la biblioteca que lleva el nombre del distinguido Juan Martín Allende. Y en la biblioteca van a encontrar nuestros libros, y nuestros libros están diciendo que se venía el dengue, que se venían todas esas patologías. Lo que pasa es que todos actúan por reflejos. Entonces, si vos vas a actuar por reflejo y ante cualquier eventualidad vas a tratar de defenderte, nunca vas a poder hacer lo que insta esta famosa Escuela de Salud Pública a la prevención. Sigue, por favor. Esto es el dengue hoy en el mundo. Hay una pequeña diferencia que yo les quiero acá mencionar, que llega hasta el paralelo 42. Ya está en Argentina el mosquito, el paralelo 42, entonces el virus lo va acompañando también. Siga, por favor. Y esto era lo que nosotros advertíamos, que se veía venir, era una cosa, una realidad absoluta. Miren dónde estaba el dengue en el año 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2020, acá. Y si sigue el cambio climático, el paralelo 42 va a ser rebasado. Entonces van a tener dengue no únicamente hasta arriba, sino para abajo también, y lo van a tener, no les quepa lo menor. Sigue, por favor. Características clínicas del dengue. Ya vamos a hablar más en detalle. No se olviden que van a estar los expertos para los que quieran sentarse con ellos. Fiebre, dolor de cabeza, dolores en músculos y articulaciones, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, manifestaciones hemorrágicas. Quiero pararme en el dolor muscular y de huesos. En el mundo, esta patología se la llama quebrantahuesos o rompehuesos. ¿Y saben por qué se llama dengue? Porque los médicos ingleses en el 1864, fijándose en el accionar y en el caminar en la marcha de los enfermos, sacaron de la palabra dandy, que es pituco, bien vestido, dandy, le pusieron dengue. ¿Por qué? Porque cuando están los músculos del escápulo tomados, el enfermo de dengue camina como con una petulancia exacerbada, camina de una manera así. Entonces, de ahí deriva la palabra dengue. Es un dolor espantoso. El dolor de músculo, cuando lo están narrando, es un dolor espantoso. Y en algunos casos, las cefaleas es como tener realmente un camión encima. O sea que es una cosa muy desagradable. Sigue, por favor. Este es el dengue hemorrágico, que por suerte tenemos poco, pero les advierto que cuando uno está ante un dengue hemorrágico, por más bolsa de sangre que utilicen, es muy difícil sacarlo de esta distancia. Por eso yo quiero hablarles hoy de la vacuna y decir cómo hay que proteger a todos los que tienen dengue. Ya lo vamos a hablar de eso. Sigue, por favor. Acá está el mosquito, este es nuestro enemigo. Se llama Aedes aegypti. Aegypti porque fue descubierto en Egipto. Pero en griego eso quiere decir el desagradable de Egipto. La traducción es el desagradable de Egipto. ¿Quién lo descubrió? Laennec, el hombre este que quizás ustedes conozcan los camiones Scania, pero él era un hombre que vivía en Scania, era un sueco. Y él descubrió esto, lo clasificó porque él hacía la taxonomía de todos los artrópodos. Desde aquella época hasta nuestros días nos ha ocasionado miles y miles de muertos este mosquito. Es un mosquito que vuela poco, es importante tener en cuenta eso, 70 metros, 80 metros. Siempre pone los huevos en agua limpia, en pequeños receptáculos, aunque sean insignificantes, 2 o 3 gotitas de agua puede poner los huevos. No viven expuestos al sol, siempre están del lado de la sombra. Todos aquellos que tengan pileta tengan en cuenta estos detalles, porque eso también es muy importante, o sea, hacia la biología. Y curiosamente lo que toda la gente dice, ojalá que venga el frío, así se termina todo, no es así, porque cuando viene el frío, el mosquito, para guarecerse, entra a nuestra casa.
Entonces, estas son cosas que tenemos que aprender y tenemos que conocerlas. Siga, por favor. Les quiero comentar un detalle histórico que es muy importante, para que vean ustedes que muchas veces las cosas se hacen bien y no se aprende de las cosas que se hacen bien. Durante la presidencia de Sarmiento, en el año 1871, volvían los soldados triunfantes de la guerra de la Triple Alianza. Era Uruguay, Brasil y Argentina contra Paraguay. El dictador paraguayo, al último de la guerra, cuando estaba todo perdido, ya mandaba chicos de 12 años. Los fusiles Mauser que se usaban en esa época eran más altos que los combatientes. Y murieron prácticamente todos los varones en Paraguay, a tal punto que se dice que en la historia no hubo nunca un país con tantas viudas. Y de ahí ustedes pueden interpretar la amabilidad, la condescendencia de la mujer paraguaya, que es absolutamente disímil del resto de las mujeres latinoamericanas. La cuestión es que cuando vuelven todos los hombres victoriosos, venían con el mosquito y con la fiebre amarilla. Y murieron 27.000 personas en Buenos Aires. Estaban todos los cadáveres acumulados al frente del actual cementerio de la Recoleta. Y era una desesperación, porque la gente, si bien es cierto que no estaba toda la población ahí, pero era una desesperación por los olores, la contaminación y demás. Entonces Sarmiento lo llama Avellaneda. Avellaneda no era ministro de salud, era un ministro plenipotenciario. Y le dice, tenemos que solucionar el tema de los cadáveres. Avellaneda en 24 horas, así lo relata la crónica, dice, tengo el lugar adecuado. La chacrita de los jesuitas. Chacrita de los jesuitas, 80 hectáreas. Chacrita, chacarita, se fue deformando en el transcurso del tiempo la palabra y quedó como el barrio de la Chacarita, el club Chacarita, el cementerio de la Chacarita. Ahí llevaron todos los muertos de fiebre amarilla. Hicieron una medida sanitaria que prácticamente lo combatieron al mosquito. Pero curiosamente ven ustedes que hoy estamos en las mismas condiciones. Sigue, por favor. ¿Qué debo hacer para luchar contra el vector? Siempre hay tres tipos de lucha. Una lucha que es mecánica, química y biológica. La lucha química es la que ustedes conocen de los insecticidas. Hemos ido aprendiendo mucho con eso. Antes usábamos DDT, matábamos hasta las gallinas. O sea, después se usaban órganos fosforados. O sea, la humanidad aprendió mucho. Hay una anécdota muy interesante que se estudia en salud pública como uno de los desastres ecológicos más grandes, que sucedió en las islas de Guam y Guadalcanal durante la Guerra del Pacífico. Resulta que cada vez que desembarcaban los norteamericanos para luchar contra los japoneses, enfermaban de paludismo. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dice MacArthur? ¿Qué le dice MacArthur a los médicos militares? Solucionan el problema para que puedan desembarcar y no enfermarse. Entonces mandaban los aviones y fumigaban con DDT. Presten atención. El DDT mató a todas las lagartijas de la isla. Las lagartijas eran la comida de los gatos, se murieron todos los gatos de la isla. Eso hasta ahí, más o menos. Pero resulta ser que como estaban en un régimen pluviométrico de 2.500 a 3.000 milímetros de agua de lluvia, ellos necesitaban unas chozas para poder defenderse. Pero el DDT destruyó a unos ácaros que estaban en los techos de las chozas, que eran los que le daban la oleacidad para que no entraran a ser un impermeable. ¿Me captan el concepto? O sea, se quedaron sin techo. O sea, se enfermaron, se murieron, gallinas y demás. Eso es un desastre. Era el DDT. Ahora tenemos que utilizar insecticidas que sean amables con el ambiente y amables con el ser humano. Por eso se está usando la permetrina en distintas diluciones y demás. Lucha mecánica. Tenemos que volver a las telas que ahora son muy accesibles. Cuando digo muy accesibles hablo de baratas, las telas plásticas. Ya hay muchos negocios que te venden, uno dice, mira, la abertura de mi ventana es tanto y te la venden con abrojo. Entonces vos la llevas, la pones y si la querés sacar en invierno la sacas. Antes era engorroso, tenías que contratar a un experto, era duro porque era metálico, eso no existe más.
Hay que volver a la limpieza absoluta de patios y baldíos. Y hay que tener la precaución de que si yo vivo en una manzana y 26 vecinos míos son limpios, pero hay uno solo que no está en condiciones, hay que denunciarlo. Porque en una manzana, uno solo que tenga el patio que esté contaminado, me puede contaminar por los 70 u 80 metros, eso que le dije del vuelo del mosquito, me puede contaminar al resto. O sea que eso hay que solucionarlo. Y acá viene una de las cosas que yo creo que es más contundente, el tema de los tules. Hay que volver a los tules. El tul en la cuna de un niño o de un bebé es una barrera infranqueable contra piojos, pulgas, mosquitos, moscas, escorpiones, alacranes, arañas, chinches, lo que se le ocurra. O sea que usted ya gana y son 12 horas de protección absoluta. Mejor protección inclusive que los insecticidas. Y el gran escritor premio Nobel García Márquez, en uno de sus libros El amor en la época de cólera, dijo: debajo de un tul las pasiones se exacerban. Por eso tomen ustedes la enseñanza. Si de pronto no está bien su pareja, pongan el tul y en la próxima conferencia hablan. Acá hay una cosa interesante, y acá la Facultad de Medicina hace 2 años hizo una campaña fantástica con esto, regaló cientos y cientos de litros del kit. ¿Dónde está el secreto del repelente? El secreto del repelente es respetar lo que dice el fabricante. Si el fabricante te dice a vos 6 horas, pues a la sexta tenés que ponértelo. Porque si no todo falla. Mire, yo conocí a una mujer en una de estas conferencias, la directora de un centro de Arcor de recreo Catamarca, una mujer comprometida con sus hijos y demás, 1 hora y media le erró, meticulosa, 1 hora y media le erró con el DIT y su niño tiene. O sea, fíjense ustedes los detalles de la importancia. De si yo viajo a un lugar peligroso, tengo que ver. Si me dice 8 horas, cada 8 horas. Si me dice 6 horas, 6 horas. Ahora hay hasta para niños pequeños, o sea que se ha avanzado bastante en esto. La que sigue, por favor. La fumigación siga. Y acá quiero pararme en algo y espero que ustedes interpreten el porqué. Porque resulta ser que siempre usamos la misma ecuación y siempre fracasamos. Vamos a tener que hacer algo distinto. Es como que siempre chocamos con lo mismo, o sea, cada vez tenemos más dengue. En el año 1939, presten atención a la fecha, 1939, en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de judíos que vivían en Berlín, comandados por un rabino que se llamaba Esdel Ayahu, decidieron abandonar la Alemania porque eran muy perseguidos. Israel no estaba formada, Israel fue creada en 1948, yo estoy hablando del año 1939. Fueron a la Cisjordania y armaron un kibutz. Tenían hambre, sembraban para comer, pero los frutos y todo lo que ellos obtenían de la siembra era contaminado y destruido por una mosca que es la mosca del Mediterráneo, o lo que se llama la mosca de la fruta, combatida en todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo el rabino? El rabino le dice: tenemos que lograr algo para esterilizar a los machos, con muy buen criterio. Y utilizaron los rayos de aquella época para radiografía, tomaban las moscas machos, las esterilizaban, las largaban al ambiente, y ellas no perdían la pulsión, buscaban a la hembra desesperadamente en los machos para copular. Pero las hembras, copuladas por los machos estériles, ponían huevos que no eran fértiles. Liquidaron el tema de la mosca del fruto. Pero ¿qué pasó? El mundo, cuando vio eso, empezó a comprarles cosas. Y hoy en día es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. No solo esteriliza moscas, esteriliza mosquitos, esteriliza garrapatas, esteriliza piojos, esteriliza lo que se le ocurre, menos varones. Ni se le ocurra comprar estos aparatos para llevarlo a la casa.
Esta empresa es la que nos tiene que solucionar el problema. Esta o los españoles que en vez de usar rayos gamma usan en este momento con unas cosas que son chiquitas como un tocadiscos, rayos láser. Entonces, ¿cómo tendríamos que actuar? Tenemos un laboratorio que no puede ser más grande que un garage. Criamos mosquitos, machos y hembras. Separamos las hembras y a los machos le ponemos la acción de los rayos gamma. Después un auto, una ambulancia, lo que quieran, va y lo tira en el barrio que esté más contaminado. Y así se baja hasta el 80% de las colonias de mosquitos. La prueba evidente de esto es de que hay ciudades brasileñas ya. Hay 3 ciudades brasileñas, entre ellas una que se llama Piracicaba, en el estado de San Pablo, que tiene 400.000 habitantes, que bajó 80% el tema de las colonias de mosquitos. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que si seguimos con la misma ecuación, vamos a chocar de nuevo con los mismos fracasos. Hay que cambiar, tenemos que cambiar desde la actitud hasta usar cosas más modernas que han dado tantos resultados en el mundo. Siga, por favor. Bueno, esta no dio tantos resultados, siga. Esta tampoco, es muy complicada de hacerla, la Wolbachia pipitiense. Esta fue descubierta para el otro mosquito, el mosquito gimiente, el que hace ruiditos. Pipiens en griego, gimiente, por eso hace ruido. Este otro, el peligroso, no hace ruido. Siga. Y acá viene el tema de la vacuna. ¿Por qué muestro la foto del profesor Gentilini? Porque es un hombre relacionado con Córdoba, con nosotros. Es académico de la República Francesa. Cuando fue distinguido el tema de la toxoplasmosis de Córdoba, este hombre era presidente de la Academia de Medicina de Francia. Él viste una toga de color obispo con unos apliques de armiño. Eso fue lo que decidió Napoleón cuando creó las academias de Francia, las academias para todos los científicos de Francia. Y se usa hoy como desde la época que Napoleón las creó. Es fantástico. ¿Qué hizo Gentilini? Dirigió y sacó la vacuna contra el dengue. La que sigue, por favor. Y acá está el tema de la vacuna contra el dengue. Perdón, ¿están cansados? ¿Quieren que vaya más rápido? Es tanta la demanda que tuvo esta vacuna, pero tanta, que tuvo que salir diríamos, del edificio clásico de Sanofi Pasteur y tuvo que irse a un pueblo pequeñito que se llama Neuville-sur, ahí lo alcanzan a ver, que está sobre el río Soin, produciendo una vacuna contra el dengue desarrollada bajo la dirección de Gentilini. Ya hace tiempo esto, ya hace tiempo. ¿Qué ventajas tiene esta vacuna? La han usado México, Tailandia, Filipinas, Panamá, hay algunos estados de Brasil que la han usado. Si yo tengo 4 serotipos que son el virus del dengue, o sea, el dengue se presenta como con 4 antifaces. 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. Y tengo la mala suerte de que me pique un mosquito y me ponga el serotipo 1. Es probable que yo supere esa patología. Pero quedo en un estado muy frágil por si viene otro mosquito y me pone otro serotipo. A ver si yo puedo transmitirle estos conocimientos. Me picó un mosquito y me puso el 1. Superé todo, me reintegré a las actividades cotidianas. Viene otro mosquito en esta epidemia, que ahora circula el 2 y el 4 en el norte, me pica. Entonces, el primer serotipo del dengue dejó unos anticuerpos neutralizantes circulando. Y cuando viene el segundo serotipo, hace una sinergia de potenciación y da el dengue hemorrágico. Entonces, ¿a quién tengo que cuidar yo en Argentina hoy? A todos los que han tenido dengue. Hay que protegerlos, porque es una tristeza la cantidad de argentinos que han tenido dengue. ¿Cómo los puedo cuidar? Esta vacuna, el grado de efectividad que tiene para los que padecieron un serotipo es el 100%. Y para los que no tenemos dengue, observen ustedes el detalle, nos protege, por ejemplo, un 95,5% de las formas graves y un 80% de las formas graves nunca necesitó internación. O sea que es una fantástica maravilla, que
que no teníamos. Ahora, muy probable que algunos de ustedes se pregunten, che, pero ¿por qué demoró tanto esta vacuna? Hace 3 años, 3 años o más. Demoró tanto porque era problemático trabajar con los 4 serotipos. Distinto es como, por ejemplo, cuando se trabaja con un solo virus, como este que vamos a hablar dentro de un rato. Entonces es todo mucho más simple. Pero cuando vos tenés que trabajar y dar inmunidad para 4 caras distintas, entonces es mucho más complicado. Siga, por favor. Bueno, ¿sigo o descansan? Sigan, muy bien. Dele, doctor, nomás. Estas son todas las emergencias que ha tenido la Organización Mundial de la Salud como declaración internacional ocasionada por virus en general. Observen ustedes, 2009, 2014, 2016, 2014, hasta que llegamos nosotros a la del 2019 y 2020. Sigue. 7 de los coronavirus que conocemos nosotros pueden afectar al ser humano, 7. Pero hay muchos otros que afectan a otras especies. Siga, por favor. Para los que no son médicos y todas las maestras que han venido hoy, me gustaría que tengan en cuenta que aquí no es únicamente la gripe y demás, sino que observen ustedes, gripe, ébola, viruela, polio, rabia, sida, o sea, quiere decir de que los virus están en todos lados. Y hay algunos que metafóricamente hablan de que la cantidad de virus en la Tierra es mayor que la constelación de estrellas del universo. Y es una realidad. Los virus están en todos lados, son elementos muy pequeñitos, ¿no? Siga, por favor. ¿Qué pasó en Wuhan? Lo que pasó en esta ciudad es una cosa muy curiosa. Si bien es cierto no está dilucidada en un 100%, hay un 80% que se ha aclarado. En China, especialmente las personas de edad en China, todavía guardan hábitos que son antiquísimos. Desde la época de la dinastía Han hasta que después llegó el Kuomintang, que se separó y hizo el Taiwán, en esa época los chinos sufrían mucho hambre, muchísimo hambre, y estaban muy abandonados, a tal punto que si uno se paraba, y eso hay figuras y hay películas de eso, uno se paraba a orilla del río Yangtze, veía pasar los cadáveres. Entonces la gente, al tener hambre, comía todo lo que caminaba. De ahí vienen todas esas costumbres que los chinos jóvenes ya las han dejado de lado. Pero los chinos que tienen determinada edad y que tienen una cultura que no es la actual, evidentemente todavía siguen comiendo todas esas cosas. Siga, por favor. Este es el virus, el coronita, ven que tiene como una corona alrededor. Siga, por favor. Este es el virus visto al microscopio. Ahora quiero llegar al tema este. Siga. ¿Qué es lo que pasó? Había un mercado en la ciudad de Wuhan donde había 1500 comercios. Y esos comercios vendían cualquier cosa, crudas, y la gente comía ahí nomás. Entonces se cree que los que comían murciélagos, que estaban contaminados, no les pasaba nada hasta que ese virus, en un animal desconocido, hay algunos que hablan del pangolín y demás, no sabemos todavía exactamente qué, parece ser que han hecho un proceso de modificación genética. Y entonces ese cambio es el que nos está haciendo daño a nosotros. Por eso yo les quiero contar una anécdota ahora que sucedió con otro virus, para que ustedes entiendan qué hacen los virus cuando mutan. En el año 1947, un investigador irlandés contratado por la Fundación Rockefeller en el bosque de Zika en Uganda, al lado del aeropuerto de Entebbe, describe un virus que le llama virus del Zika porque estaba en el bosque de Zika. El irlandés se llama Haddon, 1947. ¿Saben cuándo mutó el virus del SIDA? En el año 2004, escuchen, descubierto en el 47, mutó en el 2004 en la isla de Yap, en la Micronesia,
ese lugar que fue escenario de las guerras entre japoneses y norteamericanos, ese lugar. Ahí viró y ahí accedió al ser humano y ahí hizo el daño que empezó a hacer. De ahí saltó a una isla chilena que es la isla de Pascua. De la isla de Pascua saltó a Centroamérica. Llegó a Panamá y moría gente, dejaba daños y demás. Pero el problema más grave de ese virus mutante lo hizo Colombia y Brasil, donde dejaron casi 4.500 niños con microcefalia por este virus. Entonces hay que ser muy cautos con estas cosas y hay que estar preparados. No va a ser la primera y última vez. Esto va a seguir sucediendo y los virus van a seguir mutando y todos los días vamos a tener desafíos. Sigue, por favor. Bueno, entonces, hablando del origen, dice, proviene de los murciélagos. Perfecto. Ahí está el animal desconocido. Hay algunos que lo nombran, no sé si lo conocen, yo creo que traje una foto hoy para que se muestre el celo. ¿Qué es este? ¿Lo ven? Un animal muy apreciado por los chinos, que lo comen, pero aparte de comerlo, le sacan las escamas que la usan en cosmética. Vuelva para atrás, por favor. Y ahí están los murciélagos que se venden. Ese es el mercado, estas son fotografías del mercado de Wuhan. Entonces, ¿qué hicieron los chinos cuando encontraron de que estaba el virus este circulando? Cerraron el mercado. 1.500 personas se quedaron sin trabajo, lo cerraron. ¿Y qué nos dejó como enseñanza esto? Que el autoritarismo férreo de los chinos ha sido fantástico en esta epidemia. No al extremo que dicen que en Corea del Norte cuando salían de los aislamientos los ahorcaban, porque eso está en la crónica, pero aquí han sido durísimos y eso ha logrado de que se haya podido frenar la epidemia. Siga, por favor. Miren ustedes el mundo hoy, donde está más rojo, donde más circulación, donde está medio teñido rosito, que estamos nosotros, donde menos circulación hay. Siga, por favor. Y acá está China, Wuhan. Acá me interesaría que vieran esto, porque esta ciudad era una ciudad que nadie la tenía en cuenta. Sin embargo, está en el centro de China, es una de las ciudades más conectadas con el mundo, tiene 11 millones de habitantes, aunque hay algunos que dicen que en un censo hay 19 millones, y está a la vera del río Yangtze. O sea, tienen la salida al mar, tienen un aeropuerto fantástico y tienen infinidad de trenes de alta velocidad. Siga, por favor. Este es el aeropuerto de Wuhan hoy, vacío absolutamente. No hay nada de actividad. Nada de actividad. Siga. Y estos son los trenes de alta velocidad que unen Wuhan-Shanghai, Wuhan-Beijing, Wuhan-Hong Kong. Entonces, observen, todos parados. Eso es autoritarismo desde el punto de vista sanitario. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero si los chinos no hubieran hecho lo que hicieron con una ciudad en el medio de su patria, evidentemente hoy esto estaría un desastre. Y hoy lo han bajado. Ya hay un informe de la NASA que dice que ya está cediendo totalmente la enfermedad. Siga, por favor. El aeropuerto de Wuhan hoy, no hay nadie. Este tenía un aeropuerto que tenía 10 vuelos diarios de París, por no decirle todo lo que iban a Roma, que iban y a todos los aeropuertos de Asia. Siga, por favor. Bueno, no creo que les interese mucho esto. Siga, por favor. Esto sí es interesante. ¿Dónde lo ubico en la capacidad de contagio a este virus? ¿Dónde? Observen. La primera de todos, sarampión, varicela, el SARS, acá está. Y con el ébola, que también más o menos anda por ese gozo, sucedió otro hecho que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué no se expandió el ébola? El ébola no se expandió porque hubo una pequeña, en una pequeña colonia donde había monjas belgas, que estaba al lado del río Ébola, por eso le pusieron el ébola, la epidemia de ébola. La primera epidemia, 200, 300. La segunda epidemia, 400, 500. Fue suficiente que hicieran un camino de tierra, escuchen esto,
entre la República Democrática del Congo y la República Centroafricana para que se expandiera a Sierra Leona y a Liberia. Y ahí se largó toda la cosa. Miren lo que son las comunicaciones. Si yo pongo esto en Wuhan, si el ébola hubiera sido en Wuhan, hubiera sido distinto todo. No sé si captan ese concepto epidemiológico que es fundamental, el tema de las comunicaciones hoy. La prueba evidente la estamos sufriendo nosotros ahora con los que llegan en avión y demás. Siga, por favor. Bueno, transmisión entre humanos. Cuando apareció el SIDA, un profesor sueco, Trex, dijo: señores, con la aparición del SIDA viene la época de más fidelidad entre los seres humanos. ¿Se equivocó Trex o no se equivocó? Bueno, parece ser de que hubo un periodo cortito de fidelidad, pero después no le prestaron atención. O sea, hay que ser muy cuidadosos con esto, especialmente como somos nosotros. Si viene el virus, tendremos que dejar de besarnos, tendremos que dejar de darnos la mano, porque todo se va contagiando. O sea, si la persona es enferma, y acá necesito aclarar algo, si yo toso y estoy enfermo, las gotas mías llegan hasta 7 metros e impactan si hay una pared. Dicen los ingenieros, con el doctor Ponce esto lo aprendimos, porque no sé si saben que el doctor Ponce es ingeniero, es médico y es licenciado en Bellas Artes. Rara mezcla, doctor Ponce. Entonces, ¿qué nos explica Ponce? Que las partículas hacían una curva parabólica, o sea, yo estornudo y llego hasta allá, hasta la señorita. 70 kilómetros por hora. Lo que pasa es que acá se dice de que es más cerca, 1 metro, 2 metros como máximo, pero las partículas van. La curva parabólica hace que la partícula caiga con el virus al suelo. Las leyes térmicas dicen que a las 2 horas se suspende. Por lo tanto, usted tiene que tener limpia su casa y no hacer que alguien estornude cerca ni tome mates con ella. Ahora está el tema del mate. ¿Por qué la Corte Suprema puso el tema del mate? Mire, si usted toma un mate caliente, o por ejemplo usa las costumbres de su abuelo o de su mamá que le tiraron el chorro de agua caliente, es probable que no le pase nada. Pero no todos toman mates calientes. Y nosotros hemos visto de 30 a 40 estudiantes en el patio de la escuela práctica tomando tereré. Y si usted pone un microscopio en una boca, por más de que sea una boca sensual y aromática, es un zoológico microscópico. Es algo espantoso. No es únicamente esto, es piorrea, alteraciones, tricomona tenas, la tricomona del beso, de la boca, infinidad de enfermedades. Entonces, tome usted su propio mate. Es una cosa fundamental. O dedíquese al té o al mate cocido, no sé, pero eso es una forma de romper la cadena epidemiológica. Eso es realmente muy importante. Bueno, y otra de las cosas muy interesantes que lo hizo el doctor Pesat hace muchos años y lo hizo con material fluorescente, es un enfermo común de gripe que sube un ómnibus. Entonces él le ponía una gotita de fluoresceína. No sé si lo conoce el doctor Pesat, ha sido una de las glorias de nuestra facultad, es todavía. Es el hombre que trajo la fotografía color a Córdoba. Nosotros no teníamos fotografía color. Y hay más de 400 tesis que tienen las fotos sacadas en color por el doctor Pesat. Es un científico puro. Entonces, ¿qué hacía Pesat? Aparte de hacer que cuando le ponía el material fluorescente, lo hacía estornudar y sacaba unas fotos raras que sacaba él, se veía que había una difuminación de este tipo y que iba hasta el fondo. O sea que contaminaba todo. Pared, picaporte, mesa, escritorio, computadora y demás. Pero también hizo lo mismo en las manos y en la nariz en un ómnibus. Entonces, el que está enfermo con este tipo de virus, que son virus respiratorios, está incómodo con su nariz. Se está tocando la nariz y la cara constantemente. Sube al ómnibus. Transcurre para atrás para bajarse. Y al final se da vuelta y estornuda. Entonces subía Pesat y buscaba la fluorescencia, y la fluorescencia estaba en todo el ómnibus. Entonces vean ustedes qué filtrable que son estos virus. Siga, por favor.
Los síntomas: dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos seca, y los infectólogos siempre insistimos con la odinofagia, hay dolor al tragar y hay angina. Nada de placas, o sea, las anginas virósicas, ¿no? Ahí donde comienza. Si después va y ataca pulmón y lo colapsa el pulmón, también colapsa el riñón. Ahora, ¿por qué ataca y muere tanta gente que tiene enfermedades intercurrentes? Porque no están en condiciones, su estado inmunitario no está armónico. Entonces no pueden responder bien. ¿Y por qué responden bien los niños que no tienen patología? Los niños, aparentemente los estudios más modernos dicen que puede ser por el hecho de que están sometidos constantemente o periódicamente a vacunaciones, y eso es un estímulo para el sistema inmune. Entonces que están en mejores condiciones. Y si yo tuviera que hablar de índice de mortandad, cuando llego, a ver si está en la próxima, otra más. Esto ya es muy técnico, eso se lo pueden preguntar después a la doctora. ¿Ves? Si yo llego, por ejemplo, a los 80 años, o más de 80, tengo un 14% de índice de mortandad. Pero acá hay una cosa que ustedes deben conocer. Siempre se dijo de que el índice era el 2% de muerte. El doctor que trabaja con la Universidad de Turinga hicieron una prescripción con ratio y demás, y desde el principio, desde hace 2 meses, le decían que era 4 o más. Y ahora la OMS acaba de decir que es 3,4 casi a 4. Por lo tanto, esto es más duro de lo que nosotros pensamos en un momento. Aunque la cátedra ya lo sabía, el instituto lo sabía, por eso es importante que quien quiera consultarlo al doctor lo hable. Siga, por favor. Bueno, las cosas para prevenir. Ya lo saben, lo hemos mencionado, eso es lo que da el Ministerio de Salud Pública. Siga. También para prevenir, lavarse bien las manos, estornudar en el pliegue del codo, ventilar los ambientes, es fundamental. ¿Cómo puedo limpiar una pieza si hay un enfermo? De una manera barata, accesible. 10 litros de agua, 100 mililitros de hipoclorito. Embebo un trapo, limpio, mesa, picaporte, todas esas cosas, y abro ventanas. La acción de los ultravioletas, la ventilación es fundamental para todo esto. Entonces, aquel que se cayó, el virus que está en el suelo y que puede suspenderse y demás, yo pasando el piso con este elemento lo puedo solucionar. Muy barato, acá no hay forma de evitarlo porque es muy, muy barato. Siga, por favor. Siga. ¿Ven cómo está bajando en China? Ya en China prácticamente está desapareciendo. O sea, pero ha sido por la férrea autoridad de la medicina sanitaria china. Sigan, por favor. Este es el hospital que hicieron en 10 días. Qué maravilla, ¿no? 10 días. Ustedes me dirán, no, eso no puede ser un mes, son 11 días. No, son 10 días. En 10. Observen ustedes el tamaño, en 10 días lo hicieron. Sigan. Y estas son las medidas que están usando en Wuhan hoy. En Wuhan y en todas las ciudades chinas, pero en Wuhan con mayor razón. Si usted tiene que subir un ascensor, va a encontrar un pañuelo, raro que pase acá, ¿no? Va a encontrar un pañuelito para poder limpiarse las manos, para poder tocar los botones. Pero además los botones están con un plástico que los aísla y cada rato viene un operario a limpiar eso. Entonces fíjense ustedes qué importante que es cómo uno va rompiendo las cadenas epidemiológicas. Entonces uno va viendo las posibilidades de no contaminarse. Siga, por favor. Esto es China hoy. Miren cómo empezaron a salir. En Wuhan fundamentalmente. Siga, este es un amigo del doctor. Esto es, por ejemplo, cuando supongamos de que yo quiero ir a un lugar y no estoy autorizado. Toman lista de mi nombre, me anotan, se fijan con este aparato si tengo fiebre, hacen una nueva vista de fiebre con este otro aparato y yo quedo anotado. Si he cometido el error de haber salido y no avisé y yo estoy anotado con mi número de documento y demás, estas personas son sancionadas. Entonces presten atención a estos detalles que nosotros no los podemos aplicar. Acá no lo vamos a poder aplicar. Sigan. Miren ustedes cómo se manejan, cómo lo controlan el que maneja,
cómo tienen carpas en todos lados para controlar. Son entradas determinadas, no se puede salir por cualquier lado, sigan. Y lógicamente miren ustedes las carpas esas para cerrar totalmente esta salida, para que la salida pueda ser uno de un predio determinado. Siga por favor. Y acá es lo que tendríamos que hacer, pero no hacemos. Esto es un supermercado de Wuhan. La línea amarilla marca el lugar que te tenés que quedar vos detrás del que está por ir a la caja. O sea, que acá va a haber uno, acá va a haber otro y acá va a haber otro. Casi 2 metros de diferencia entre uno y otro. ¿Podemos hacerlo? Por eso hay que tener, por eso el doctor Pons, que ha sido ministro, a lo mejor nos puede decir qué es lo que haría. Usted siga, por favor. Bueno, y estas ya son las exageraciones, ¿no? Pero esto sucede y son fotos que nos mandan de Wuhan. Personas muy temerosas, que evidentemente corresponden con su actitud a lo que decía Hipócrates 300 años antes de Cristo en la isla de Kos. Decían, el ser humano ante una epidemia siente miedo y fundamentalmente riesgo de muerte. Lo decía Hipócrates, ¿sí? Fíjense ustedes. Y estos son ese grupo, el grupo que siente mucho miedo, o sea, impotencia, no pueden darse vuelta. Y hay otro que es peor todavía, que está en el aeropuerto. Ahora, es muy probable que usted diga, che, pero esto que me está mostrando, por favor, corroboren, estos son fotos de Wuhan. Y hay otras peores que no vale la pena que mostremos, sigan. Bueno, esta es la esperanza. En Israel hay un instituto que se dedica a hacer vacunas para animales, para pollos, aves y demás, que es el Instituto Migal. El Instituto Migal está en la Galilea, en Israel. Y ellos hicieron una modificación genética a uno de los coronavirus que usaban en sus vacunas para los pollos. La están probando, están todos muy ilusionados. Ya ha viajado gente nuestra y están todos muy ilusionados con esto. Inclusive el doctor Fernández, que en este momento está viajando, va a ver qué es lo que es esto, cómo está llegando. Creo que lo va a superar los chinos. Porque si esto en 2 o 3 meses en la prueba da resultado, Migal, recuerden, Migal, entren, miren, estudien. Galilea no está en la parte de Tel Aviv ni de Jerusalén, nada, sino que está en la Galilea, totalmente aparte de todo. Parecería ser que la vacuna va a ser oral, esta. La de los chinos va a ser inyectable. La de los chinos está pronta a salir, la de los franceses también. Ustedes vieron cómo es, cuando fue la epidemia anterior, de pronto se irrumpieron 3 o 4 en el mercado. Bueno, amigos, yo siempre termino este tipo de conferencias cuando hay riesgos, que son riesgos inminentes, riesgos reales, con una anécdota que el rey Filipo, que era el padre de Alejandro, le buscó un maestro. El maestro era Aristóteles. Y el rey Filipo le pidió a Aristóteles que educara a su hijo. Era muy pequeño su hijo. El hijo le pidió permiso para poder llevar a 3 amiguitos a las clases eran todos los días. Los 3 amiguitos esos después fueron los generales que le ayudaron a conquistar el mundo. Tenía 33 años cuando conquistó el mundo, Alejandro. Y todos los días cuando empezaban las clases, Aristóteles se presentaba y decía, Alejandro, siempre mirándolo a Alejandro, nunca mirándolo a los 3 amigos. Alejandro, tienes que cambiar de actitud. Alejandro, tienes que tener la posibilidad del cambio de actitud. Si nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar de actitud y seguimos en la indolencia y en la imprudencia, tengan la plena seguridad que vamos a tener algún disgusto. Muchas gracias.
comentario. Doctor, ¿un comentario? Sí, doctor. Buenos días, Buenos días. doctor Pizzi. ¿La vacuna del dengue se comercializa en Argentina? O sea, yo creo que con la cantidad de pacientes que hay ya que padecen o padecieron, en algún momento el gobierno algo va a tener que hacer, pero particularmente uno puede o ir a los lugares donde se pone o hablar con la gente de Sanofi Pasteur y conseguir. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Miguel Peralta. No se escucha arriba, no se escucha arriba. Superior en Emergencias Médicas. ¿Se escucha arriba? Sí. Buenos días, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy coordinador de la formación superior en emergencias médicas que forma paramédico universitario aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Y una de las preguntas más comunes que recibo por parte de mis alumnos, ya que trabajamos en el área prehospitalaria y somos el primer contacto con los pacientes, es si debemos realizar algunas modificaciones en los primeros abordajes a la víctima, sobre todo en lo que refiere a maniobras de reanimación cardiopulmonar, donde el contacto con los pacientes es directo. No podemos estar mirando muchas veces, presuponiendo si tiene el riesgo de contraer. Muchas veces nuestras ganas de ayudar nos hacen ponernos en contacto con una respiración boca a boca o en control, si bien nos cuidamos con las barreras comunes, pero quisiéramos saber si debemos modificar en algo nuestro cuidado con esto que tenemos ahora. Gracias, Hugo, somos un amigo. La verdad que creo que es una situación límite que la deberíamos pensar entre todos. Yo recuerdo la epidemia, Hugo mencionaba el H1N1, mucha gente se cuidó de atender pacientes y realizar maniobras prácticamente boca a boca. En un momento de la epidemia pico, eso casi se dejó de hacer. Entonces, me parece que el sentido común hará que probablemente en este momento lo tengan que seguir haciendo. No hay circulación del virus. Y como dijo el doctor Pizzi, esto es una cosa que hay que hacerlo día a día y repensar. Me parece que estamos ante una situación, el virus es nuevo y creo que va a haber más situaciones nuevas que resolver. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta del campo, por favor, Cristina. Una pregunta, ¿el Aedes tiene posibilidad de transmitir el coronavirus? No, porque el Aedes transmite otros tipos de virus. No. Pregunta para que se escuche arriba. Sí. Hay que prenderlo. No. La Aedes transmite otros virus, como explicó el doctor, el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, Zika, chikungunya. Acá el mecanismo de transmisión del contagio de este coronavirus es, como explicó el doctor a través de las imágenes, por el contacto interhumano y por la tos y por las, digamos, evidencia de lo que la ciencia marca el día de hoy, está absolutamente claro, en las condiciones a través de la vía aérea. Eventualmente se ha señalado la vía fecal como una posibilidad que está en estudio, por eso es que hay que extremar el contacto después que uno va al baño y tomar las medidas higiénicas pertinentes, y después extremar todas las medidas de prevención tal como se señaló con respecto a no contaminar después del estornudo. Comerás tarde porque yo todavía estoy ahora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Allí al final. Sí, se fue el doctor Pizzi, pero a lo mejor el doctor Pons puede solucionar el tema de por qué se separa al SARS del coronavirus, cuando el SARS en realidad es un coronavirus que apareció en el 2002, en China pasó a Hong Kong y fue un brote muy similar.
una pregunta, ¿por qué? Repetí la pregunta simplemente. ¿Por qué se separa el SARS del coronavirus? Bueno, evidentemente estos virus tienen reservorios zoonóticos, es decir, que afectan un número de especies animales, algunas determinadas, otras no. Ahí se vio que los anteriores coronavirus tuvieron un rol como reservorio, los dromedarios o los murciélagos. Entonces, ellos son los hospedadores habituales de este tipo, de esta familia de coronavirus. En algún momento dado, por el contexto, por variables propias del medio ambiente, sufren una alteración, un cambio genético, y comienzan, traspasan la barrera de especie. Pasan desde la especie zoológica habitual a ser posiblemente infectante o para una especie animal intermedia y posteriormente, tras un nuevo cambio genético, hacia el hombre. Y ahí se hacen infectantes y tienen esa posibilidad de contagio interhumano. Es decir, son especies distintas de virus. Es decir, es un virus que ha sufrido una modificación genética y ha adquirido esa nueva capacidad para ser infectante, o a otra especie animal o al hombre. Y ahí hace el brote de la epidemia y ahí comienza el traspaso entre los humanos. Perdón, yo quería agregar que un poco el doctor lo dijo al final, que la cepa nueva del COVID-19 o SARS-2, que le dicen también, es distinto genéticamente. O sea, lo primero que hicieron en China fue secuenciarlo y lo compararon con una secuencia del SARS y tenía algunas diferencias digamos, molecular de nucleótido. Por eso les pusieron otro nombre, pero es de la misma familia, muy similar, aunque no tenga a veces muchas características similares con respecto a la manifestación en las personas. Otra cosa, con respecto a la sangre del mosquito no, porque este virus no produce suficiente viremia, o sea, no va a la sangre tanto, va, pero no en la cantidad suficiente. La mayoría de la viremia la hace a nivel de las vías respiratorias, las secreciones. Y con respecto al respirador, con respecto a la boca a boca, no tendría que hacer boca a boca, tendrían que usar el respirador si es que hay, si disponen, y si no, llevarlo a un lugar donde puedan hacerle ayudarlo para la dificultad respiratoria con un aparato. Gracias. Gracias, doctor, por la conferencia sumamente interesante. Yo le quería preguntar cuál es la situación de la ciudad de Córdoba desde el punto de vista epidémico, etcétera, con respecto a estas enfermedades. Bueno, creo que el más indicado sería el doctor. Bueno, yo podría hablar desde el hospital y por la información oficial. No son muchos los casos, creo que hay uno solo positivo. No hay circulación en la ciudad hoy demostrada. En el país hay 17 casos positivos hasta anoche y también se considera que no hay circulación del virus. Están aislados, por lo tanto me parece que estamos en una situación que creo que lo dijo el decano al comienzo y que el doctor Pizzi lo citó bastante. No tenemos que entrar en pánico, tenemos que estar muy ocupados, pero por suerte hoy podríamos decir que no hay circulación del virus. No sé si sirvió la respuesta. Yo no sé, yo he observado y a donde yo vivo, que es Nueva Córdoba, hay agua circulante en las calles, hay acúmulos de agua, hay mucha suciedad en las veredas y demás. No sé, me parece que desde el punto de vista higiénico la ciudad de Córdoba deja bastante que decir, me parece. No sé si eso no es digamos, predisponente para la difusión de estas enfermedades.
buena su observación, y eso que vive en uno de los mejores barrios. Imagínense cómo son los otros. Pero yo creo que todas estas circunstancias que afectan a la comunidad, hay que reflotar lo que es la responsabilidad compartida. Esto no es únicamente cuestiones del Estado. El ser humano tiene que dejar de ser indolente, de ser imprudente, y tiene que tomar un rol de defensa, o sea, de limpieza. Y yo lo que veo en Córdoba son, toda la ciudad está muy sucia, muy, absolutamente sucia, y nadie tiene conciencia de nada. Yo he visto tirar pañales desde un ómnibus. Entonces, usted ve papeles, inmundicia por todos lados, olores desagradables en distintos lugares. O sea, yo creo que estamos muy lejos de aquello que nos decía Carrillo de la educación sanitaria. Estamos muy lejos. Vamos a tener que cambiar de actitud, como decía Aristóteles, cambio de actitud, el cambio de actitud. Eso vamos a tener. Si no, esto nos puede llevar puesto. Yo le digo porque en la cuadra de casa que es Nueva Córdoba, muy grande, pero hay un edificio abandonado donde sale un cuerpo de agua que circula por la calle desde hace 20 años y nadie hace nada al respecto, y es agua servida, me parece, no sé, nosotros hemos dicho que manifestado, pero nadie hace absolutamente nada, digo yo. Sí, es cierto, y este mosquito pone huevos, donde hay agua limpia pone huevos inmediatamente. Y en Nueva Córdoba hay mosquitos, de acuerdo, no sé si usted lo captó, en Nueva Córdoba hay mosquitos. A mí me gustaría que haga un comentario sobre la cuestión predictiva de la epidemia con esa universidad que usted trabaja. El doctor habla alemán, tiene formación alemana, entonces a ver, cuéntenle un poquito cómo pueden hacer para ayudarla. Sí. Una pregunta acá del joven. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer por la información brindada durante la charla, y nos sorprende la siguiente. ¿Qué tan efectivo es el uso de mascarilla en personas sanas? ¿Qué tan efectivo es el uso de mascarilla para personas que están, digamos, sanas, no contagiadas, como medida de prevención? Ahí es controversial el tema del uso de la mascarilla. Los chinos han sido absolutamente radicales en prescribir el uso en toda situación, en todo momento al salir a la calle. Lo ves en las imágenes mundiales de China, que permanentemente, y los extranjeros que vienen allí, así lo transmiten, tienen la obligación de la utilización de las mascarillas. Acá se preconiza la utilización en el periodo sintomático, es decir, cuando el individuo está tosiendo para no contagiar. Esa sería la indicación pertinente en nuestro medio. Te digo los dos modelos que se utilizan en el mundo, que son contrapuestos. Bueno, con respecto a la transmisibilidad del coronavirus y la ratio de contagio, la tasa que mide la posibilidad de contagiarse, está ahí dentro de la, como vemos, en una de las imágenes alejada de lo que es el sarampión, que es el más contagioso, que tiene una tasa de contagio del 15%, y eso nos habla de la necesidad de sostener, de mantener y de hacer la vigilancia epidemiológica, pero de indicar la vacunación, es decir, esta práctica que se está instalando desde hace un tiempo de la mano de estas corrientes antivacunas que abiertamente señalan en los medios la evitación es altamente nociva, no solamente en términos personales, sino en términos de la comunidad en su conjunto. Creo que lo que primero tenemos que tener en cuenta que es enfatizar el uso de las vacunas. Este coronavirus, el COVID, está en el medio, digamos, o sea, de los más contagiosos que se han estudiado, primero es el sarampión y después viene el virus de la viruela, que afortunadamente, y por el énfasis que se puso en la vacunación, se erradicó, se han guardado algunas cepas para eventualmente hacer estudios.
y es que está en una tasa a mitad de camino, pero es un hecho dinámico. Es decir, vemos que en China lo que sucedió, un control súper estricto, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar cuando se haga este ensayo a gran escala que está sucediendo en este momento con el virus, en franca expansión, en el momento que la curva está en una fase exponencial en Europa. Entonces lo que nosotros estamos viendo es el desconcierto de países, por ejemplo, como Italia, como España, en los cuales no saben bien cómo abordar y este número podría modificarse. Entonces tenemos que esperar este hecho dinámico, ver cómo se va reacomodando el mapa y qué es lo que va pasando con los nuevos contagiados. Indudablemente que es un problema candente, cuento, y ustedes es de dominio público y sabrán que Italia ha cerrado sus fronteras. Primero aisló la Lombardía, que son 16 millones de personas, evitó todo tipo de espectáculos públicos, el calcio, es decir, la liga italiana, se suspendieron partidos y ahora ha seguido el mismo trámite. Otros países como España, que también está en esta fase de ascenso de la curva, así que es un hecho dinámico y tendremos que ir viendo la evolución el día a día. Por eso es tan buena esta información, este epílogo del doctor Pisi, cuando nos señala la actitud. Esto es una cuestión personal, que nosotros tenemos que ser agentes de transmisión de estos conocimientos, de estos conceptos y actuar como si estuviéramos realmente en un periodo de circulación viral, tomando todas las previsiones y las medidas del caso como si estuviéramos de hecho en esa situación epidemiológica. Bien, tocado ese tema, doctor, es algo importante. Yo escuchaba ayer, antes de ayer en la prensa, de que Brasil, una localidad de Brasil, sin tener ningún caso, había montado hospitales de campaña y había preparado para la recepción. ¿Por qué Argentina no toma esa decisión? Bueno, ni Argentina, ni yo te puedo contar la información que viene de médicos españoles, de directores de hospitales españoles que están en idénticas situaciones, se están reacomodando. ¿Por qué? Porque esto significa un desbalance de todo lo que es la planificación hospitalaria. ¿En qué sentido? Bueno, hay que empezar a atender nuevos casos y empezar a diagnosticar y evaluar la gravedad para internación de pacientes que vienen de Europa. Entonces eso hace un traslado y una reprogramación de toda lo que es la estrategia del funcionamiento de un hospital. O sea, sucede en Brasil, nos va a suceder a nosotros, no sabemos cómo vamos a responder frente a ese hecho dinámico y habrá que tomar las medidas del caso en su momento. Ha surgido algo, y con esto doy por terminado, referente a los protocolos de trabajo de Buenos Aires, llegaba la comunicación que ante cualquier sospecha debíamos comunicarnos con el 107 y no se modificó esa comunicación y en Córdoba se está saturando el servicio del hospital de urgencia que no está preparado para eso, se está preparando, pero que no está preparado, se lo está saturando con esa mala comunicación. Bueno, ayer con el doctor Fernández está en viaje a Europa. Casualmente hablábamos de qué es lo que se estaba haciendo al respecto en Córdoba. Sabemos de la línea del 107 para evaluar los casos que tienen de consulta frente a viaje y la necesidad de traslado al hospital o no, que ese es un hecho fundamental, porque si empezamos a realizar traslados de pacientes que no tienen sintomatología o no son pacientes de riesgo, vamos a empezar a colapsar. Entonces hay que empezar a planificar qué es lo que vamos a hacer con esos casos y cómo lo vamos a manejar. Córdoba, hasta donde llega el conocimiento nuestro y hasta lo que sabemos, al momento no tiene una línea para poder comunicar, evacuar ese tipo de consultas. Sería menester que en principio, cuanto antes, se establezca un canal de comunicación para que la población general pueda evacuar por cualquier tipo de dudas o consultas. Por la ciudad de Córdoba indudablemente siguen llegando migrantes de países europeos a cada momento y es un hecho inminente que empiecen a manifestarse cada vez con mayor número de la consulta. Entonces hay que evacuar y hay que empezar a resolver y competirá, por supuesto, a las autoridades del gobierno de la provincia y de la municipalidad, en el caso del hospital de urgencia, cuál va a ser la coyuntura para resolver ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes que retirarnos, deseaba decirles que este es solamente el inicio de este ciclo de conferencias organizadas por la Escuela de Salud Pública y Ambiente de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Queremos agradecerles especialmente la presencia de todos ustedes, esta asistencia de este salón y el otro salón casi al 100%, y que no se ha desgranado ni ha quedado vacío en ningún momento, nos da la respuesta de esta buenísima intención que el señor decano probó y lo hemos puesto nuevamente en marcha en este año.
Hay certificados de asistencia que están al final en el hall de nuestro salón. Y asimismo, otros que pueden ser solicitados en la Escuela de Salud Pública aquí al frente. Para nosotros es una verdadera alegría tenerlos a todos y saber que pronto nos volveremos a encontrar. Doctor Pizzi, ¿quiere decir unas últimas palabras? Simplemente entonces, muchas gracias a todos.